Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, viernes 16 de junio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Cruz Torres, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, y vamos a platicar un poco con Cruz de las políticas públicas para la población LGBTI. Gracias, Cruz, por estar con nosotros. Bienvenida a Informa TVX. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a vos en particular. Es un gusto para mí poder estar acá y poder responder las preguntas también para la población que está pendiente de la entrevista. Gracias a ti, Cruz, por estar con nosotros esta mediodía. Tenemos varios aspectos que abordar en asuntos de acción pública hacia la población LGBTI, pero también un poco hablar del rol que tienen las diversas instituciones del Estado en la promoción de derechos e ir erosionando, eliminando los estereotipos y los prejuicios que pueden existir. Pero también el aspecto político es importante, lo iremos desarrollando en el transcurso de la entrevista, pero me gustaría que iniciemos con esto, Cruz. Si hacemos una lectura de 8 años de gobierno del FMLN, ¿qué aspectos en concreto, qué resultados se podrían remarcar del trabajo de gobierno en favor de la población LGBTI? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que señalar es la institucionalidad. No existe una dirección de diversidad sexual desde el año 2010, desde mayo de 2010, con un mandato concreto, con el primer insumo, la primera normativa en materia de diversidad sexual en la historia de El Salvador, que es el decreto ejecutivo número 56, que son disposiciones de no discriminación dentro de la administración pública que sea basada en la orientación sexual o la identidad de género de la población. Esto ha facilitado que desde la Dirección de Diversidad Sexual se pueda dar acompañamiento, orientación a las diferentes instituciones públicas para ir incorporando el conocimiento, pero también prácticas de no discriminación desde los servicios públicos, en la provisión de bienes y servicios públicos. A lo largo de estos años, pues nos hemos dedicado a instalar capacidades, nos hemos dedicado a asesorar y acompañar la generación de políticas institucionales, de medidas, de programas, que al principio tenían muy buena intención, pero que con nuestra labor desde la Secretaría de Inclusión Social pueden irse afinando y pueden ir teniendo un mejor impacto, también generando los enlaces con algunas organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, pues, hemos podido evidenciar que, si bien quizás el número sea muy bajo, pero que existen ya 5 instituciones a través de un proceso de evaluación que hemos hecho, un índice de inclusión institucional que hemos desarrollado desde el año pasado, que hay 5 instituciones que ya sobrepasan el 50% de la calificación deseada en materia de diversidad sexual, sea porque tengan políticas internas, porque tengan buenas prácticas, porque tomen posición pública en materia de diversidad sexual. Todos estos números, podemos decir, eran 0 antes de 2009. Entonces, ciertamente hay un avance que nos allana el camino para poder llegar todavía más lejos, que es a donde queremos llegar, que es el estado ideal de las cosas. No estamos en el estado ideal de las cosas, pero vamos por ese rumbo. Parte de tu trabajo, Cruz, es también tener acercamiento con diversas instituciones del órgano ejecutivo para, como mencionabas, generar capacidades, procesos de discusión y de debate. ¿Cuál ha sido el panorama que has encontrado de los empleados públicos respecto a la diversidad sexual? ¿Cuáles han sido algunos de los aspectos favorables, pero también algunos de los obstáculos que has podido encontrar en estos procesos de capacitación, de formación de capacidades, de discusión y también de ir integrando un enfoque distinto de cómo debe de operar las instituciones del gobierno? Sí, de los principales hallazgos que teníamos allá por el año 2011, 12, 2013, era una resistencia bastante grande de parte de las servidoras y servidores públicos en cuanto al hecho del desconocimiento que tenían al respecto del tema, temores que resguardaban y se levantaban de algunas capacitaciones algunos y decían, no, es que yo no puedo tener esto porque mis principios, porque mi religión me prohíbe tener siquiera esta capacitación. Era un poco complejo y las voces de las personas que querían en realidad tener prácticas inclusivas eran más silenciosas, más tímidas. En la actualidad podemos encontrar ya en procesos formativos que quienes tienen ya una voz, porque tienen un argumento, porque estas capacitaciones o estos procesos de sensibilización les han fortalecido, les han empoderado para hacer una promoción de derechos dentro de sus respectivas instituciones. Son los principales motores de programas, de iniciativas que se han ido desarrollando en los últimos años, que han dinamizado incluso el levantamiento de la información para el índice, que a pesar de no contar con una calificación alta, sí te mandan la respuesta y te dicen, mire, tenemos mucho que trabajar. Eso es bueno, porque el reconocimiento desde la autoevaluación, que el servidor o servidora pública hace de su trabajo, es fundamental. Ya desde
el análisis de la implementación de políticas públicas se sabe que si el servidor o servidora pública encuentra algún tipo de barrera personal, subjetiva, en los objetivos de una política, puede hacer fracasar las políticas públicas. Por eso nuestras principales funciones al principio eran instalar capacidades y sensibilizar, y eso ha tenido un efecto positivo en la actualidad. Me has mencionado un poco del tema del índice, que ustedes tienen como un mecanismo, un procedimiento para medir un poco y conocer también cómo las prácticas inclusivas, el conocimiento más claro, una mejor atención en los servicios. ¿Cómo surgió la idea de construir este índice? ¿Nos podría decir de manera resumida, Cruz, cómo se elabora dicho índice y qué aspectos trata de medir? Muy bien. Toda política pública tiene que evaluarse y se tienen que construir indicadores que nos permitan monitorear que efectivamente haya objetivos que se estén cumpliendo y que efectivamente estén teniendo un impacto. Para lo que se creó el Decreto Ejecutivo 56. Parte de las nuevas visiones que se tienen en la administración presidencial es también hacer procesos de autoevaluación. Entonces se empezó a construir la idea de cómo vamos a evaluar el Decreto Ejecutivo 56, cómo vamos a medir el cumplimiento de esos objetivos y su impacto. Entonces se diseñó un mecanismo basándonos en una manera de evaluar que está validada por HRC, y por otras entidades en Estados Unidos. La persona consultora que desarrolló el índice fue formada por HRC y afortunadamente pudimos construir de manera conjunta con la Dirección de Diversidad Sexual y ese equipo consultor los indicadores, los 6 componentes fundamentales que nos interesan que las instituciones cumplan, que es el 100% de lo que el Decreto Ejecutivo 56 puede dar. Y así nos comenzamos a enlazar con las diferentes instituciones, pedimos la designación del funcionariado idóneo que nos pudiera facilitar información, se le dio una semana para contestar y así fuimos levantando la información y podemos contar ahora con una línea de base que nos va a dar las estrategias para poder tener un servicio público más libre de estigma y discriminación que seguimos conservando el día de hoy en algunas unidades, en algunas oficinas todavía imperan prácticas discriminatorias, pero puedo decir con satisfacción que esa realidad se está moviendo. ¿Qué significa, Cruz, para ti desarrollar un trabajo de articulación con diversas instancias del órgano ejecutivo? Pienso en 2 ejemplos. El primero, y me gustaría que nos platiques un poco sobre esto, porque entiendo que el Ministerio de Salud, junto al trabajo con la Secretaría de Inclusión Social, han diseñado lineamientos técnicos para la atención integral para la población LGBTI. Comentanos un poco esta idea de estos lineamientos, porque más allá de que es un marco, si quieres, normativo, en el caso de establecer líneas de acción y trabajo, esto se tiene que trasladar en servicios concretos de los operadores de salud y cómo podemos evidenciar y medir de que estas personas están brindando este servicio de atención sin ningún mecanismo de discriminación, más bien son lineamientos de aplicación integral. Coméntanos un poco sobre esto. Bueno, los lineamientos nacieron de una iniciativa compartida con el Ministerio de Salud. Ya existieron lineamientos técnicos para atención a población LGBT, más que todo orientados a trabajar el tema de prevención de ITS y VIH. Sin embargo, tanto el Ministerio de Salud como la Secretaría de Inclusión Social considerábamos que estos lineamientos tienen que garantizar el servicio en todos los niveles de atención. Y comenzamos a construir un equipo técnico para crear un insumo básico, se consultó a las organizaciones de sociedad civil, luego trabajamos con los prestadores de servicio directos en los cantones, en los ECOs, en las unidades de salud, en los hospitales, que pudieran dar sus aportes en cuanto a la atención que ya brindaban, en cuanto al conocimiento de la población que tenían y cómo estos lineamientos les podían servir. Luego se pasa a revisión técnica jurídica del Ministerio de Salud, regresamos al Foro Nacional de Salud, que tiene un área específica de trabajo con población LGBT para que también se hiciera el proceso de validación. Y así pues lo vamos construyendo. El mecanismo de monitoreo, pues gracias al Viceministerio de Servicios de Salud, los equipos mismos se están autoevaluando, pero también la población de la sociedad civil puede hacer este proceso a través de las oficinas por el derecho a la salud, que hay una en cada entidad de servicios de salud. Ese personal ha sido capacitado también gracias a los lineamientos, porque de alguna manera son una palanca que nos permite estar en el terreno evaluando al servidor o servidora pública. ¿Qué necesitamos entonces? Algo que en el índice, y espero poder invitarles al lanzamiento de los resultados del índice, es una triangulación entre la voluntad institucional,
las funciones y el mandato de la Secretaría de Inclusión Social y la articulación con la sociedad civil organizada. Esta combinación de estos tres factores es lo que nos ha permitido que entidades como el Ministerio de Salud cuente con un 82 de 100, que el Ministerio de Trabajo tenga un 92 de 100. Esto es una muy buena noticia. Y justamente era el segundo ejemplo que quería utilizar, Cruz, es el trabajo con el Ministerio de Trabajo en promoción de políticas de no discriminación. Es decir, comentarnos un poco las actividades y lo que ha significado, porque claro, es una dirección dentro de una secretaría que tiene que articularse con los 13, 14 ministerios. Hablamos con las autónomas, estamos hablando de una cantidad importante de instituciones del órgano ejecutivo, pero en el caso del Ministerio de Trabajo, ¿cómo han podido ustedes desarrollar actividades y que se materialicen en políticas de no discriminación? Bueno, el decreto ejecutivo 56 tenemos que entender que es de obligatorio cumplimiento para el órgano ejecutivo. Definitivamente que facilita mucho las cosas que exista buena voluntad de parte de los titulares, en este caso de las titulares, Salud y el Ministerio de Trabajo. Y bueno, la licenciada Sandra Guevara hace exactamente un año firmó un acuerdo ministerial convirtiéndose en el segundo ministerio que tiene un acuerdo ministerial de no discriminación. El primero era el Ministerio de Salud, ahora el Ministerio de Trabajo. Pero junto con la firma de ese acuerdo ministerial se instala una mesa de trabajo permanente con las organizaciones, que son en última instancia quienes representan a la sociedad civil LGBT, a la población LGBTI, y que pueden de manera directa plantear cuáles son sus necesidades, retroalimentar el trabajo del ministerio. También a través de un convenio con ONG para instalar capacidades en su personal, cosa que ya como Secretaría de Inclusión Social lo habíamos hecho en 2012. Hicimos una capacitación, un barrido nacional en el Ministerio de Trabajo, todas las oficinas a nivel nacional. Encontramos reacciones diversas, muchas muy positivas, personas que ahora tienen cargos de directivos en diferentes oficinas y que la capacitación les sirvió para saber que por ahí había que trabajar porque había una deuda. Todo eso ha ido dinamizando. Entonces, un poco lo que te menciono, la voluntad institucional, las funciones concretas de la Dirección de Diversidad Sexual, pero también la presión de sociedad civil y su participación en los procesos de toma de decisiones son fundamentales. A mi criterio te podría decir, esa es la manera de éxito que hemos tenido para poder garantizar que estas instituciones lo tengan, el Seguro Social lo tenga, que el Ministerio de Relaciones Exteriores también cuente con una muy buena calificación. Nos has mencionado un poco del decreto ejecutivo número 56, que es un mandato porque es de obligatorio cumplimiento a las instituciones del órgano ejecutivo, pero quiero preguntarte un poco, Cruz, ¿qué tanto también un poco el perfil de la persona que está al frente, del titular, de la persona que está al frente del ministerio, también puede dinamizar esta serie de medidas o de acciones? ¿Consideras tú que también recae un poco en las prioridades, recae un poco en la perspectiva, en el perfil que pueden tener los titulares de los ministerios y las autónomas para implementar de manera exitosa el decreto ejecutivo 56? Definitivamente que las y los titulares son estratégicos en cuanto a facilitar los espacios, a agilizar los procesos. Eso es lo que ha hecho que instituciones avancen de manera más acelerada. Yo quiero felicitar a estos titulares por haber facilitado los espacios, por haber logrado que muchas de estas iniciativas se consigan a un corto plazo. Definitivamente que no podemos negar y no podemos tampoco dejar de señalar la buena práctica de estos titulares. Tiene mucho que ver su nivel educativo, el trabajo que hayan desempeñado antes, la sensibilidad que tengan al tema de derechos humanos, la sensibilidad que tengan al enfoque de género. Son un conjunto de factores personales en los servidores y servidores públicos, particularmente en titulares, que facilitan pues nuestro trabajo mucho. Tenemos que hacer una pausa, Cruz, pero en el siguiente bloque tenemos que abordar aspectos de carácter político. ¿Cómo ves también la participación de otras instituciones del Estado respecto a políticas públicas para la población LGBTI? De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. En el segmento de entrevista estamos platicando este viernes 16 de junio con Cruz Torres, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, y hablamos un poco de las políticas públicas para la población LGBTI. Ahora me gustaría, Cruz, hablamos en el bloque anterior sobre las instituciones del órgano ejecutivo, que es parte directa de tu trabajo con las instancias del órgano ejecutivo, pero ¿qué pasa con otras instituciones del Estado? Tener tu valoración.
Pienso particularmente en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sabemos que tiene un mandato institucional y lo platicábamos antes de entrar al aire, pero también, ¿cómo ves tú que parte de su agenda de trabajo tenga las prioridades también con el enfoque de derechos humanos, la promoción de los derechos de la población LGBTI? ¿Cómo ves vos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Bueno, históricamente hemos considerado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como un actor estratégico en la promoción de los derechos humanos de la población. Recuerdo cuando allá por 2011-2012 se instaló la mesa especializada LGBTI, que ha tenido una dinámica de trabajo con el procurador Luna, con el procurador Morales. Es importante darnos cuenta cómo desde esta mesa también se ha podido contribuir a articular al movimiento de organizaciones LGBTI, ha facilitado el espacio, el reconocimiento, el respaldo para muchos de esos elementos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos juega un rol muy importante en la historia de nuestro país, representa un valor agregado para El Salvador en la construcción de su democracia. Pero como toda institución pública también tiene que hacer procesos de autoevaluación. Por ejemplo, en el índice yo no evalúo a la PDDH, la PDDH es la que tiene el mandato de mirar y observar mi trabajo. Pero eso no quiere decir que la institución no lo pueda hacer hacia adentro o que las organizaciones LGBTI en un mediano término no puedan decir, bueno, vamos a evaluar cómo estamos trabajando actualmente y hacia dónde nos va a llevar este trabajo. Creo que sería un ejercicio muy valioso. Actualmente, pues, compartimos algunos espacios con Jessica Torres, con Ariel Guerra, que son designados de la PDDH particularmente para trabajar con el tema LGBT. Y bueno, admiro muchísimo su trabajo y la entrega que tienen y la sensibilidad que tienen con el sector LGBTI. Desafortunadamente desconozco a más personas dentro de la institución. Bueno, también está Jaime Argueta, que mira todo el tema de VIH, a quien también admiro y respeto muchísimo. Creo que la institución tiene una potencialidad y tiene un mandato también que no es despreciable y que es necesario potenciar, evaluar hasta este nivel y saber a dónde más lejos se puede llegar. ¿Qué pasa con la Fiscalía General de la República, Cruz, también por el hecho de cómo esta instancia que persigue el delito y diferentes expresiones del delito también lo puede hacer para investigar crímenes de odio y otras expresiones de violencia hacia la población LGBTI? ¿Cómo lo ves tú a la Fiscalía? Con la Fiscalía General de la República sabemos que el Decreto Ejecutivo 56 no nos faculta para poder llegar. Sí. Pero bueno, hemos observado algunas buenas prácticas de algún funcionariado, sin embargo hay todavía normativas que pueden funcionar. Claroscuros, ¿no? Hay un formulario que se ha diseñado en el cual se puede consignar la identidad de género y la expresión de género de las víctimas, lo cual es muy bueno, pero todavía existen algunas prácticas un poco, podría decir, no favorables para garantizar una investigación debida. Una cosa que nos llamó la atención en febrero cuando asesinaron a 3 mujeres trans en San Luis Talpa es que el tuit principal de la Fiscalía decía: matan a 2 hombres vestidos de mujer. Cuando el Código Penal establece que hay homicidio agravado, motivado por odio hacia la expresión de género y la identidad de género de una persona, llama la atención que no sean los mismos términos que se estén utilizando, sino una terminología que no es la más conveniente. Entonces, es necesario, de cara al acceso a la justicia, de cara a que las familias y que las personas víctimas puedan ver cumplido su derecho, activado ese derecho a acceso a la justicia, que la Fiscalía pueda incrementar sus capacidades, que siga por el rumbo por el que va, que acelere un poquito más, para poder garantizar que la población LGBTI pueda tener garantizada su seguridad, garantizada su justicia y poder desarrollar confianza en las personas que puedan llegar a una oficina fiscal y poder sentirse bien atendidas. Sabemos recientemente que se están formando fiscales especializados para atender temas LGBT, que el jefe fiscal de Zacatecoluca nos atendió, a la doctora Wanda Piñato y a mi persona y a la activista Andrea Ayala cuando fuimos a indagar cómo iban las investigaciones con el tema de los crímenes por odio que habían sucedido en San Luis Talpa, 3 en menos de 48 horas. La institución va muy bien, pero al ser un tema tan relevante, el tema de los crímenes por odio, tantos acumulados en todos estos años, que sí sería bueno o sería muy recomendable que pudieran acelerar un poco más. De momento, vemos muy bien el rumbo por el que van. Ahora bien, Cruz, hay otro aspecto que me gustaría que platiquemos, nos puede llevar a alguna parte, el grueso de esta parte de la entrevista, de este bloque, es el aspecto
político, lo hemos platicado en otros espacios, es el tema de la organización política de la población LGBTI, y creo que es importante esta mención. ¿Cómo valoras tú el tema de las expresiones organizadas? Uno puede pensar, como ocurre en otras expresiones, también mucha atomización, que hay grupos muy particulares que reivindican solo ciertos tipos de derechos y a veces entran en controversia con otras expresiones organizadas que también son de la población LGBTI. ¿Cómo ves tú este mapa de la organización, particularmente a nivel político y de organizativo de expresiones de la población LGBTI? Pues como Dirección de Diversidad Sexual trabajamos de la mano con las organizaciones para diferentes temáticas. Hay organizaciones que tienen particular experticia con ciertos temas, entonces pues les conocemos y de manera personal yo les considero la base de nuestro trabajo. Es cierto que durante años cualquier tipo de organización social en El Salvador no contaba con entornos favorables que le permitieran aglutinarse en colectivos más amplios. Es una cuestión muy cultural en El Salvador que las organizaciones, algunas busquen sus propios intereses, y no fue la excepción para el movimiento LGBTI en su tiempo. Actualmente, y por cierto, gracias a la instalación de la mesa de la PDDH, facilitando espacios, generando momentos para poder compartir y tener agendas en común, ha permitido que muchas de las organizaciones ahora se instalen en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Justicia y Seguridad tiene instalada ya su propia mesa LGBT, es muy reciente, que esté la iniciativa de una alianza, una federación nacional de organizaciones LGBT con una agenda común, sin trastocar las agendas particulares de las organizaciones. El movimiento LGBT ha madurado muchísimo junto con el tiempo, junto con la garantía de poder tener sus organizaciones reconocidas legalmente, inscritas en el Ministerio de Gobernación, poder trabajar con instituciones públicas, generar estos enlaces. Esa triangulación de la que hablamos ha facilitado para que todo el movimiento LGBTI pueda capitalizar su experiencia, ponerla en común, montar una agenda y comenzar a trabajar en ella. El reto de mantenerse juntos con objetivos en común aplica para el sector LGBTI, para el sector de personas con discapacidad, adultez mayor, en diferentes ámbitos, porque la cultura salvadoreña muchas veces no nos permite trabajar juntos, pero es posible. ¿Puede ser un punto de conexión, Cruz, en función de las reivindicaciones de la población LGBTI, independientemente de los partidos políticos? A lo que quiero ir es, ¿puede ser un puente de conexión o una reivindicación, por ejemplo, políticos o políticas de izquierda, de derecha, independientemente de su finalidad partidaria, puede ser un punto de conexión? Pienso que sí, definitivamente que sí. Yo conozco expresiones de organizaciones de sociedad civil con diferente signo ideológico, algunas más de centro, algunas más de izquierda, algunas más de derecha. Es importante ver que a pesar de esas diferencias ideológicas, estas personas se sientan a trabajar en agendas en común o coinciden en diferentes espacios aportando una causa. Pienso que es muy valioso. Pienso que los partidos políticos tienen mucho que evaluarse también al respecto de la inclusión de estas temáticas. La población LGBTI existe y ha existido durante mucho tiempo y ha visto por diferentes esquemas afectación al acceso a sus derechos. Entonces, cada partido político tiene que analizarse internamente. Hay personas LGBTI dentro de los partidos políticos, lo digan o no lo digan abiertamente. Existen y han existido en diferentes gobiernos personas LGBTI que ahora de manera muy orgullosa dicen, sí, yo soy una persona LGBTI, he servido en este gobierno, en este otro. Es importante hacer una revisión ética al interior que vaya mucho más allá de prejuicios. Hay un tema en discusión, particularmente solo es tener tu valoración sobre esto, en el caso del Partido Arena, en donde van surgiendo expresiones o manifestaciones de personas que quieren reivindicar y posicionar el tema de los derechos de la población LGBTI dentro del partido, considerando que en el Partido Arena hay como unas fuertes expresiones conservadoras también, así como pueden existir estas expresiones que reivindican los derechos de la población LGBTI, también tenés población de carácter más conservadora. ¿Ves en este momento, en función de ciertos liderazgos, la oportunidad de que en el partido de derecha se pueda discutir este tema con más franqueza y de manera más directa y que también se pueda hablar de manera mucho más clara a su población, a su militancia? Pues sería lo ideal, en realidad. Cada partido político tiene que entender cuál es su base de electores y definitivamente que cualquier partido político que tenga dentro de sus electores a un sector conservador va a buscar tener
congruencia al respecto. Sin embargo, al hablar de derechos humanos no es una cuestión que tenga que pasar por consideraciones. Es obligatorio hacerlo. He visto con buenos ojos que haya personas de derecha, incluso del mismo partido Arena, que alcen la voz, que hablen y que exijan una incorporación de la temática de manera más abierta. Les insto a que continúen con la transformación, más que del partido político en concreto, de todos los partidos políticos. O sea, es un llamado para correligionarios, para simpatizantes de todos los partidos políticos de El Salvador, para que hagan incidencia en sus respectivos institutos políticos que les permitan ser visibles y trabajar de manera abierta en la temática que tiene mucha deuda y que tiene saldos de sangre. Eso hay que hacerlo, y que también va a garantizar la dignidad de sus mismos miembros, de sus mismos correligionarios, de sus mismos diputados, de sus mismos asesores, de sus mismos jefes o jefas de campañas municipales, legislativos, presidenciales. Pensemos en otras instituciones sociales, Cruz. ¿Cómo ves tú, en este caso, el vínculo con la iglesia? Siempre es un tema como fuerte, es un tema bastante que genera como expresiones encontradas, pero cómo se puede ver también los puentes, los acercamientos con la iglesia y con las diversas expresiones de iglesia. No solo me estoy pensando en iglesia católica, pienso en iglesia evangélica y otras manifestaciones, porque la mayoría de la población en las encuestas de opinión tiene una identificación religiosa, ya sea católica o protestante. ¿Cómo ves tú los puentes de acercamiento de la población LGBTI con las iglesias? El punto de encuentro es muy sencillo. El punto es generar desde las expresiones diversas de fe el respeto hacia la población LGBT y cumplir con las normativas existentes. Hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos líderes religiosos que han manifestado y han dicho, yo jamás le he dicho a un policía, a un fiscal, a una enfermera, a una doctora que no atienda a una persona LGBTI. Y eso llama la atención porque en algunas jornadas algún servidor público te dice: mi religión me prohíbe tomarle los signos vitales, mi religión me prohíbe tomarle la denuncia, mi religión me prohíbe estar en esta capacitación. Y cuando le preguntas al líder religioso, ¿y usted les prohíbe? Que te dice: no, yo no les he prohibido nada. Ese es el espacio de encuentro. Una cosa es que dentro de la doctrina de una expresión de fe o de una iglesia existan cosas que sean bien vistas, cosas que sean, a pesar de ser naturales, no tengan apoyo. Y otra muy distinta es negar el acceso a bienes y servicios públicos, negar el acceso a derechos. Eso es muy distinto. Hay iglesias que son muy abiertas, puedo mencionar a la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, que tiene expresiones abiertas de no discriminación a la población LGBTI, que trabaja con población LGBTI de la mano, y otros movimientos religiosos interconfesionales en El Salvador que van abriendo esa brecha, cosa que vemos con muy buenos ojos y con mucha esperanza. La gente en el servicio te menciona: mire, yo soy evangélica, o mire, yo soy católico, pero todo lo que yo he aprendido acá, yo lo voy a ir a poner en práctica, porque lo principal para mí es el respeto y generar un mundo de mayor armonía. Te lo dicen. Entonces, hay que encontrar esos espacios. Lo mencionaba yo en otra entrevista, que quien quiera ampararse en su fe para negarle derechos a la población LGBTI va a encontrar en su libro sagrado, cualquiera que este sea, justificantes para ello. Pero quien se quiera amparar en su ideología, también lo va a encontrar. Quien se quiera amparar en su historia de vida, lo va a hacer. Si busca razones para discriminar, excluir, pues las va a encontrar. Igual si busca razones para generar mayor respeto y acceso a bienes y servicios. ¿Cómo ves ahora el tema, Cruz, de los medios de comunicación? Hemos hablado de instituciones sociales básicas, hablamos de los partidos políticos, hablamos de las iglesias, pero también los medios de comunicación. Los medios de comunicación construyen estereotipos, imágenes, pero también pueden hacer apologías al odio, pueden hacer apologías a la violencia. ¿Cómo ves tú el rol de los medios de comunicación en este país en función de promover respeto, tolerancia, los derechos de la población LGBTI? ¿Cómo ves tú? Los medios de comunicación han dado un salto cualitativo admirable, muy admirable. Desde los asesinatos en febrero hacia acá ya veníamos observando, ya veníamos percibiendo que los medios de comunicación habían mejorado bastante en cuanto al manejo de esa información. Antes era fácil escuchar y decir: es que los gays, tal cosa, y te ponían una fotografía o una imagen de personas trans, confundiendo poblaciones, confundiendo a la población, dando una imagen y un manejo de vocabulario inadecuado.
actualmente y desde mayor visibilización al tema, hay más espacios como este, en espacios tradicionales, espacios radiales, espacios televisivos, y ves y percibís que la gente te está hablando desde un compromiso legítimo con el sector LGBT. La evolución es evidente, es considerable y es felicitable en cualquier espacio. Tengo que cerrar la entrevista, Cruz, Claro. Me quedan solo 2 minutos, pero quiero aprovechar a un tema que abordamos en el primer bloque. Mencionaste sobre el índice de seguimiento e implementación del Decreto Ejecutivo 56, me mencionaste de buenos casos o de buenas prácticas, pero comentanos también cuáles son aquellas instituciones que tienen mucho trabajo que hacer o que tienen que mejorar. Bueno, todo el mundo lo menciona en las jornadas de capacitación. El Ministerio de Educación tiene un trabajo titánico que realizar. Es una de las instituciones mayor difundidas a nivel nacional. Genera, educa, forma, debe trabajar más sostenidamente con respecto al tema. Tienen ahora una política de género. Lo que hace falta es implementarla y hacer que esa política llegue todavía muchísimo más lejos. El ISNA, el INJUVE, con el que actualmente estamos trabajando de la mano, no salió muy bien evaluado, pero tienen todo el interés de poder trabajarlo y desarrollarlo. El Ministerio de Gobernación también tiene mucho trabajo que hacer. Creemos que la articulación nos va a generar buenos resultados a nivel nacional. Ya los tenemos. Esperamos que en 2 años, cuando volvamos a hacer esta evaluación, podamos ver con alegría cómo todas estas instituciones han incrementado su puntaje. Perfecto, Cruz, quiero agradecerte por habernos acompañado y estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar para seguir analizando este tema y haciendo la evaluación, por ejemplo, de las políticas públicas hacia la población LGBTI. Gracias por haber estado con nosotros, Cruz. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para las personas que vieron esta entrevista. Espero poder contar con su apoyo para seguir promoviendo una cultura de respeto. Gracias a ti por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Cruz Torres, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, y hablamos un poco de las políticas públicas para la población LGBTI. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.